de la Asociación Cultural Yayu Panaca de la ciudad del Cusco. Dicho sea de paso, este evento está organizado por la Municipalidad del Cusco, la Gerencia de Turismo, Cultura, Educación y Deporte y de la Cofradía Intelectual Capaquiache. Vamos a brindarle un fuerte aplauso. En principio, muchas gracias. ¿Se escucha, no? Tengo la voz un poquito baja. Voy a tratar de hablar lo más que pueda para que todos estemos satisfechos con la información. Entonces, este encuentro, ¿no? Agradecido por la invitación, por la invitación de los que están organizando, ¿no? este conversatorio, este diálogo sobre exactamente para rememorar el Día de la Tierra. Y tal vez esta conmemoración debe ser todos los días, no solamente un día al año, porque valga verdades, el planeta cada vez que pasa el tiempo está en una situación más crítica, ¿no? De emergencia. Mucho escuchamos el tema de emergencia climática y creo que lo que está pasando en los últimos años en el Perú y en el mundo no nos está dando prácticamente, porque esos cambios, ¿no? Que se han producido a través del tiempo, demasiada contaminación, ¿no? de las aguas, del aire, de la tierra. Seguramente en las anteriores conferencias también se ha abordado un poco, pero es un tema, como vuelvo a repetir, muy preocupante porque también escasamente se está abordando desde las políticas de Estado. Acuérdense que en nuestro país, donde existen tantos ministerios, los que toman decisiones, eso hay que decirlo con claridad. O sea, el modelo de desarrollo económico que tenemos está básicamente orientado solamente a la parte económica. O sea, lo económico no está mal, todos necesitamos la economía. El problema es cómo nosotros intervenimos en la naturaleza, o sea, de qué forma, ¿no? Hacemos riqueza, pero en la mayoría de los casos, o sea, destruyendo la tierra. Ese es un problema. Ya no tenemos, por ejemplo, muchos recursos hídricos, ¿no? Mañana los que van a tener de repente la posibilidad de acompañarnos en la salida de campo, vamos en ese pequeño tramo, vamos a visualizar que uno de los problemas más agobiantes es el agua. Hablando que vivimos en Cusco, todavía no lo sentimos porque nos estamos abasteciendo pues, de agua mediante la empresa Sedagos en la mayoría de los casos. Pero, por ejemplo, alguien se pregunta, el mayor porcentaje de agua que Seda nos provee, ¿de dónde viene? No, ya no son las lagunas de Chinchero, ya no son los riachuelos de la parte noreste, ahora su mayor porcentaje es bombeo del río Vilcanota. Entonces, claro, decimos, el agua es necesaria, el agua es vida, es mano, esas células tienen 70-80% de agua. Eso implica la importancia del agua que tiene la vida. Si baja el nivel de agua, es enfermedad. ¿No? Y solamente como un comentario rapidísimo, las enfermedades crónicas, por ejemplo, como el asma, como la gastritis, como la angina de pecho y otros, no son otra cosa que deshidratación celular. No es una enfermedad producida por un patógeno. Y vemos cómo se aborda. Gastritis, más milanta, más ranitidina, o sea, no curan, o sea, palian, alivian momentáneamente. Entonces, el problema, ¿dónde está? Es justamente en la hidratación regular del organismo, por eso dice una regla, ¿no? De 2 a 3 litros por día. ¿No? Y cuando digo, por ejemplo, deshidratación no significa que esté con la boca reseca ya desmayándome por falta de no. Simplemente que si no tenemos ese porcentaje entre 60 y 70% de agua en la célula, se van a generar enfermedades crónicas, ¿no? Y pruebas al campo. Ahora, lo que más abunda es, por ejemplo, el problema de gastritis. Uno de los problemas. ¿Y sabe cómo se puede curar? No usted da una solución paliativa. Simplemente agua. La receta es sencilla. 3 vasos de agua tibias, en ayunas, todos los días. Y pueden evaluar, pero hay que ser
persistentes, cumplir simplemente con el tratamiento todos los días, pero solamente por 15 días. Si hacen ese tratamiento de 3 vasos de agua tibia en ayunas, van a ver que la persona que tiene gastritis se va a recuperar, o sea, ya no va a tener el problema. Es un simple problema de falta de agua. Pero la medicina moderna, ¿qué se cree? Que necesita tratamiento con fármacos, se utiliza tecnología. ¿Quién se cura? No se cura. En ese sistema nadie se cura de la gastritis. Es igual el asma. Entonces tenemos que cambiar un poco, como hoy día de reflexión, Día de la Tierra, igual que nosotros estamos enfermos, la Tierra también está enferma. Y si la casa mayor, que es la Tierra, está enferma, los que vivimos allí, automáticamente por consecuencia vamos a estar enfermos, por consecuencia. Es igual que el problema de la basura, ¿no? Cada día tiramos de la casa, los recolectores, pero alguien se pone a pensar, ¿dónde va a parar toda esa basura de Cusco? Y si esa es la solución, otra vez algo paliativo, ¿no? Me deshago de acá de la basura, pero lo tiro por Jaquira y hay montañas y montañas de basura que ni en 500 años va a desaparecer, especialmente plástico. Entonces, me parece que es un día que cada día, repito, debe ser de reflexión, no solamente cuando conmemoramos el Día de la Tierra, sino cada día. Y nosotros como ciudadanos, ¿qué estamos haciendo? Desde la casa, desde el lugar donde laboramos. O sea, ¿qué estamos haciendo? O sea, un cuestionamiento me parece muy fuerte, porque así tal como estamos ahorita, la Tierra se está yendo al abismo. Solamente el incremento en la temperatura promedio de medio grado ya trae catástrofes, como estamos viendo. Y si eso sigue subiendo, y va a seguir subiendo, porque nadie de nosotros cambia, si seguimos tirando la basura, seguimos generando más basura, o sea, nuestra huella ecológica cada vez es más fuerte, más terrible para nuestro planeta. Entonces, ¿qué cosa esperamos? Entonces, agradezco, ¿no?, la cordial invitación, porque esto nos permite justamente, más que todo, conversar para reflexionar. Este no es un tema de especialistas. Es el tema que la política del país se piensa que solamente se va a solucionar con el tema económico. No es así. Por eso, si de temas de decisiones en el Estado ahorita, vamos a ver, ¿quién decide todas las políticas? El MED, Ministerio de Economía y Finanzas. Pero existe el Ministerio del Ambiente, está pintado, está de adorno. ¿Qué debe decir o qué debe hacer como ministerio? O sea, que nosotros como ciudadanos debemos saber de cómo participamos para tener incidencia política en esos niveles de gobierno también. Entonces, me alegro mucho estar en el municipio que es una entidad, ¿no?, que justamente tiene que ver con estos temas, ¿no? Entonces, otra vez repito, la solución del problema de la no es solamente tirar la basura en un lugar, sino cómo minimizamos, cómo reducimos esa producción de basura. ¿Qué estamos comiendo ahora? Los alimentos, les digo, hace poquito, no sé, escuchar la misma defensoría, creo, del consumidor, que ha dicho que en Perú, especialmente Lima, el 80% más de productos que se venden en los grandes supermercados está con agrotóxico, lleno de veneno. ¿Y dónde vamos a comprar? Pero entonces voy a cambiar, voy a ir al mercado, ¿no? Por ejemplo, a Mimocanchón, me voy a ir al mercado de Bancaro, qué sé yo, comprar productos igualito al camino se arriesga. Por ejemplo, el producto que más consumimos es la papa, tiene entre 8 y 10 tóxicos, venenos incluso prohibidos a nivel mundial, y que en este país se sigue vendiendo como harina en un abarrotes. Los que estamos comiendo. Y si eso yo cruzo de información, por ejemplo, sobre incidencias en salud, ¿cuánto por ciento, por ejemplo, de personas que sufren de cáncer en este momento? Cáncer al estómago, cáncer al hígado,
el mayor porcentaje es, eso no lo digo, lo dice la medicina mundial, es lo que nosotros consumimos, ¿qué cosa estamos consumiendo cada día? Pero tenemos conciencia cuando vamos a comprar al mercado, ¿qué tipo de producto estoy comprando? ¿Qué procedencia, qué trampa ha tenido la charca? O sea, son temas de mucha preocupación y por lo tanto también de reflexión diaria. Porque la comida es un factor fundamental para tener buena salud o también mala salud, depende de nosotros, ¿no? Entonces, dicho esto, vamos a empezar con este tema que me encargaron para preparar hoy día, justamente conmemorando esta fecha tan importante, y todo tiene que ver justamente con lo que estamos comentando, ¿no? Bueno, soy biólogo, me he dedicado a estudiar las plantas, dentro de estas las plantas alimenticias, medicinales, que es la etnobotánica, ¿no? Aparentemente es un tema de especialidad, pero ahora vamos a un poco ver con ustedes que no es así. Todos nosotros somos etnobotánicos por tradición, somos etnobotánicos por sabidurías ancestrales que hemos heredado en la casa, en la familia, en nuestros mayores. No es otra cosa, es simplemente tal vez un nombre técnico, ¿no? La siguiente. No te preocupes. Allá, con el lente nomás. Sí. Entonces, cuando hablamos de este tema, es importante también, aquí en Cusco especialmente, recordar, ¿no?, a más grandes maestros, personas pioneras que nos han dado información, han hecho investigaciones sobre, por ejemplo, ¿no?, la alimentación en el antiguo Perú, o la medicina tradicional andina, amazónica, ¿no? Hay muchos maestros, hay muchos profesores, pero uno de los que ha trabajado bastante y tiene muchas publicaciones desde el siglo XIX al siglo XX, que es el periodo donde vivió el doctor Fortunato Luciano Herrera y Garmendia, ¿no?, gran botánico cusqueño, reconocido en todo el mundo. Es más, el herbario, si no me equivoco, más de 60.000 o más especies herborizadas de plantas de nuestra región están en la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, el herbario, ¿no?, el herbario Vargas, justamente. Empezó con el doctor, ¿no?, Herrera, con sus colecciones de campo, y luego sistematizar y mostrar la riqueza, la biodiversidad que tenemos en plantas en la región. Entonces, Herrera, uno de los grandes para mí precursores que hasta hoy día, por ejemplo, debemos seguir leyendo sus obras, ¿no? Entonces, un mensaje, una referencia, ¿no es cierto? Si entramos al internet, solamente colocando el nombre del doctor y poner artículos del doctor Fortunato Luciano Herrera, vamos a encontrar una página exclusiva donde están todas sus publicaciones, ¿no?, libros, artículos. O sea, felizmente está centralizado en una página y de libre disponibilidad. Lo podemos bajar para leer, para copiar. ¿Qué recomiendo como primera lectura de este doctor? El libro que se llama Fitolatría Andina, ¿no? Fitoplanta, latría, adoración, algo sagrado. Entonces, este libro que nos da la información de todas las plantas que se han utilizado desde el antiguo Perú hasta la fecha para la alimentación y para la medicina. O sea, etnobotánica. Otro librito que podemos encontrar en este repositorio que está en el internet a nombre del doctor Herrera es, por ejemplo, el librito que se llama Plantas que curan y plantas que matan. Entonces, hay plantas, por ejemplo, de uso benéfico, pero también es bueno reconocer las plantas que también son tóxicas. Y acá en Cusco tenemos muchas plantas tóxicas. Entonces, nos permite reconocer ese detalle. Ya, otros libros, otros artículos sobre plantas alimenticias andinas. Y miren, ojo, muchas de esas especies en este momento ya no existen, han desaparecido. Para mencionar una de ellas, Mauca. Con seguridad, nadie ha escuchado ni conoce esa planta alimenticia.
tampoco vamos a encontrar, por ejemplo, ya el manto, que era la única gramínea, o sea, similar al trigo, a la cebada, andina, que se utilizaba en la alimentación andina, antes de la llegada de los españoles, también extinguida. Entonces vamos a entrar a un capítulo interesante que también es de preocupación, que se llama los alimentos olvidados. ¿Y saben qué? Es una información interesante, que nos dicen que los antepasados, ¿no es cierto?, de la etapa inca o pre-inca, conocían y utilizaban para alimentarse 730 especies vegetales. Entonces nuestra gran pregunta: ¿cuántas de esas 730 plantas consumimos hoy día, por ejemplo, en nuestra alimentación diaria? Alimentación casi homogénea, ya no hay diversificación, solamente basada, puedo contar con los dedos, ¿no? Papa, maíz, arroz, trigo. Casi toda nuestra alimentación gira en esos 4 productos. Pero si echamos una miradita, ¿no?, a lo que la madre tierra nos da desde la antigüedad hasta ahora, vamos a encontrar que nuestros antepasados tenían pues una mejor alimentación, una alimentación de calidad. Entonces, por consecuencia, si un organismo está bien nutrido, no se debe enfermar. Y siempre hago una pregunta, cuando estaba de docente en la universidad, a los chicos les decía: chicos, el estudiante que me haga una investigación, una averiguación y me diga, por ejemplo, ¿no?, que en la época en que en tal sitio en el Cusco existía un hospital. No me engancho. Sí, justamente quiero comprobar el chiquiri que he traído para probar. Gracias. Ya con ese nombre ya sabemos a qué, ¿no?, quién lleva ese nombre, ¿no? Un hospital. Que 8 años no pueden terminar por la corrupción. Esa es la tristeza que tenemos. El doctor Lorena, médico, Herrera era biólogo, ¿no es cierto? Ahora vemos otro personaje, el doctor Lorena, que era médico. Pero es interesante, a mí mucho me llamaba la atención desde estudiante, y yo leí bastante, más que a Herrera, leí a Lorena. ¿Por qué? Porque él se dedicó o investigó todo el tema de la medicina andina como médico. Y mejor que los botánicos, él dominaba la fitoterapia. O sea, el uso de plantas medicinales para prevenir y curar enfermedades. Médico. Ahora, digamos eso, por ejemplo, un médico actual, primero va a sentir vergüenza. Dice: yo soy médico, ¿cómo voy a recetar plantitas, ¿no? Además, mi categoría social bajaría, ¿no? O sea, terrible. Cuando antes nuestra salud, especialmente en el mundo andino, estaba basada, porque antes comenté, primero, una buena alimentación, o sea, no hay secretos. Y en segundo lugar, una fitoterapia fabulosa, con unas técnicas que ni la propia ciencia moderna actual puede descifrar con todas las herramientas que tiene, como voy a poner algunos ejemplos. Pero sin embargo, se han dado ese lujo de despreciar, menospreciar, de minimizar, de poner en la categoría, ¿no?, esa palabrita que siempre usan en el mundo académico, ¿no?, empírico. ¿Y saben qué? Vamos a ver que lo empírico es un conocimiento más profundo. ¿Por qué? Sencillo. Este conocimiento tiene 12.000 o tal vez 15.000 años de vigencia. Un fármaco, ¿cuánto tiempo de vigencia tiene? Voy a ser magnánimo, 200 años, porque no tiene ni eso. Pero ¿qué cosa preferimos? Otro tema de cuestionamiento. Entonces, lo que tenemos que hacer, justamente voy a aterrizar un poco en un tema fundamental. Lo que tenemos que recuperar justamente es nuestra identidad cultural.
Y esa identidad cultural que han tenido nuestros antepasados estaba íntimamente vinculado al respeto y el cuidado de la madre tierra, de la Pachamama. Ahora, al revés, ahora lo primero que hacemos es faltar el respeto a la madre tierra, por eso ensuciamos, por eso contaminamos, por eso depredamos. Entonces tenemos que cambiar de forma de ver y entender lo que se llama la cosmovisión. Nos hemos occidentalizado demasiado y hemos abandonado justamente esos patrones, esos hábitos que tenían nuestros abuelos, nuestros antepasados, de vivir en armonía con la madre tierra. Entonces, grandes maestros como Herrera, como doctor Lorena, nos han dado ese camino, pero que después fue cambiando a través del tiempo. Una cosita más sobre Lorena. Lorena fue quien investigó, le interesó mucho el tema, cómo era la conservación de cadáveres en el antiguo Perú, cómo eran las técnicas de trepanación craneana en la cultura Paracas, por ejemplo. Y hay un detalle interesante que saco de ese párrafo de investigación, ¿no? Él menciona a Schudi, un gran viajero naturalista suizo, ¿no? Del siglo XIX al XX, dice, no, piensa que emplearon la resina del muelle mezclada con cal como sustancia para embalsamar la piel, o sea, para embalsamar cadáveres, las momias. Uno de mis temas de interés de investigación fue esa. ¿Realmente las plantas fueron utilizadas para poder conservar cadáveres? Y miren, averiguando en el momento actual, en los 30 años que tengo trabajando en el campo como biólogo, en las comunidades de acá, de Cusco, de Puno, de diferentes sitios que encontraba como un denominador común. Cuando alguien fallece, le bañan con una plantita que se llama arrayán. Entonces, eso a mí me llamó la atención. Claro, ya había leído a Lorena, había leído a otros autores, y empecé un poco a buscar, a seguir la madeja. Encontré la punta de la madeja y a seguir, ¿no? Investigando, más información, más bibliografía, más entrevistas a personas en las comunidades, y fui armando rompecabezas. Y esta es mi aproximación, que en el antiguo Perú, especialmente en la región andina, ojo, porque en la región costera es diferente la conservación de cadáveres. En la región amazónica también es diferente. Cada región es diferente, pero para la región andina como Cusco eran 5 plantas. ¿Ya? Tenemos y todas las conocemos, ¿eh? Miren, molle, muña, arrayán, marco y ayac zapatillo. Voy a mostrar algo en las fotografías, por si acaso, para los que no conozcan. Porque hay personas que somos de Cusco y no conocemos nuestras plantas. Y viene un alemán y el alemán nos enseña. Y eso nos ha pasado a nosotros. ¿Sabes? Investigar plantas. ¿Quiénes sabían más sobre plantas? Eran investigadores alemanes o eran investigadores de otros países. Entonces, cuando vienen acá, claro, corroboran, por ejemplo, ese tipo de prácticas culturales, y se quedan sorprendidos y dicen, si antes eso hacía tu antepasado, hoy día, ¿por qué no siguen haciendo eso? O sea, un reto, ¿no? Es porque de repente nos han hecho creer, lamentablemente, en este proceso de transculturización, de que todo lo que viene de afuera es mejor que lo nuestro. Ese es un tema que me parece que ha impactado mucho en que nosotros hayamos dejado de lado estos conocimientos maravillosos. Ya, pero espacios como esta seguramente nos van a permitir, digamos, no sé cuántos estamos, suficiente que haya un 2-3% de personas que comencemos a ver de otra manera todos estos conocimientos, ya es un impacto bastante importante para nuestra cultura, ¿no? Entonces no olvidémonos, ¿no?, de Herrera, tampoco del doctor Lorena, que han sido grandes científicos que han contribuido a esto, ¿no? Que viene culturalmente, pues, o sea, la persona que, por ejemplo,
en el mundo andino, o sea, previene o recupera enfermedades. Sí, por favor. Buenas tardes. Yo quería preguntarle nomás, ¿cómo se crea la época botánica? Por ejemplo, hablamos de Julio Díaz Monfamber, de 1495. ¿Cuáles son los primeros apuntes que dan para que nuevas personas se encarguen del estudio de la etnobotánica? Buena pregunta, gracias. En realidad, había que partir por mencionar cómo se generó este cúmulo de conocimientos, de experiencias en las culturas andinas. O sea, culturas que no tenían la escritura que ahora tenemos, ¿no? Posiblemente otras formas de comunicación, ¿no? Más simbólica, iconográfica, etcétera, etcétera. Pero lo que nosotros, por ejemplo, tenemos como característica, que es la información etnobotánica a través del tiempo, es transmitir el conocimiento oral de generación en generación. Lo que nos ha pasado a nosotros. Y en algún momento, al igual que me pregunta el caballero, me han preguntado, por ejemplo, tal vez de otra manera, por ejemplo, ¿usted de dónde conoce, de dónde sabe, de dónde tiene conocimiento sobre plantas medicinales? No solamente ha leído o ha tenido otras fuentes, y es interesante y siempre lo comento. En mi caso, por ejemplo, mi primera maestra en lo que es fitoterapia fue mi abuelita, no fue la universidad. 3 hasta los 5 años que tuve la suerte de convivir con mi abuela materna, para empezar, era iletrada, campesina, era una persona quechua hablante, no sabía nada de español. Entonces entenderán, el primer idioma que aprendí fue el quechua. Los primeros conocimientos sobre herbolaria andina, justamente yo aprendí observando lo que hacía mi abuela. Una forma de cómo aprendí la etnobotánica. ¿Ya? Ahora, cuando llegan los españoles, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver que en las crónicas, que son los primeros registros, digamos, escritos occidentalmente de toda esa información, como Garcilaso y todos los cronistas que tenemos, vamos a encontrar que en esos documentos hay referencias, menciones de plantas medicinales. Pues hoy día, de acuerdo a la organización, el sistema virtual nos facilita que podamos compartir información. Entonces, por ejemplo, para un poco reforzar ese tema, vamos a compartir un librito digital que nosotros publicamos el año 2008 todavía, pero que la versión física hace tiempo se agotó. Es una tarea volver a reeditar, pero para no esperar la reedición, la ventaja del sistema virtual, tenemos la parte digital y lo compartimos con todas las personas interesadas en el tema. En ese librito que van a tener, hay un capítulo que se llama Las plantas medicinales en las crónicas. ¿Se imaginan? Me ha costado revisar todas las crónicas para encontrar qué plantas se mencionan en cada crónica. Entonces van a tener toda la... Claro, no es la crónica íntegra, que sería un montón de información, solo han tratado de saber, Garcilaso, ¿qué plantas menciona en sus crónicas? Cieza de León, ¿qué plantas? Y van a ver la relación. Lo que es simplemente es actualizar el nombre científico y la mención. ¿Para qué se utiliza? O sea, la información etnobotánica es tal como Garcilaso, Cieza, Cobo, todos recogieron oralmente y lo escribieron. Eso es interesante porque me dice, mire, más de 500 años para decir cómo el molle se sigue utilizando actualmente de igual manera. El arrayán se sigue utilizando de igual manera como se mencionó hace más de 500 años. Entonces, esa información, digamos, que se ha recogido de repente a través de fuentes, en este caso ya escritas, nos está permitiendo corroborar lo que de antes mencionaba, que en nuestro medio, en nuestras culturas, la forma de transmisión de estos conocimientos fue básicamente oral. Por favor. Disculpe usted, yo quería hacer una pregunta un poquito buscando.
la etnobotánica qué es y la herbología qué es. Ya hay una diferencia. Por supuesto que sí, sí, tienes razón. La etnobotánica, un poco ya entrando al tema, digamos, de la etimología, ¿no es cierto?, para entender mejor. Etnos, pueblo, ¿sí?, ¿no? Botánica, o sea, las plantas, diría mejor, la relación de los humanos que viven en una cultura con sus plantas. Una relación, ¿no? ¿Qué plantas utilizaban? ¿Qué plantas siguen utilizando hasta ahora? Es la etnobotánica como ciencia, sería el concepto científico. En cambio, la herbolaria son los conocimientos y técnicas de cómo utilizar las plantas con fines preventivos y fines curativos. Entonces, ahí hay una cosa clave importante. En la medicina andina, entonces la herbolaria tiene más, digamos, una función principal, prioritaria, que es prevenir, no es curar. Y en segundo lugar, por supuesto, también tiene la función curativa. Pero todavía va mucho más allá en el conocimiento tradicional, que las plantas medicinales o las plantas alimenticias, etc., no se pueden clasificar en un solo bloque como hacemos en el conocimiento de la botánica occidental. Porque una planta en nuestras culturas es polifuncional, o sea, a la vez es alimento, a la vez es medicina. Y a la vez puede ser cosmético, a la vez puede ser, por ejemplo, para curar problemas no solamente de tipo físico, de tipo orgánico, sino, ¿no?, enfermedades de tipo energético, ¿no?, de tipo emocional. Hay plantas que curan hasta casos de esquizofrenia. Entonces, se dan cuenta que estamos dejando de lado lo que antes decía, tanto conocimiento valioso, incluso profundo, por solamente, o sea, basarnos o elegir solamente una forma entre las muchas que existen sobre, por ejemplo, formas de curación. Entonces, ¿eso qué nos permite, chicos? Me alegra mucho que haya bastante juventud. ¿Por qué? Porque justamente el reto que tenemos en nuestro país es esa. ¿Cómo nosotros damos alternativas, soluciones a los problemas actuales, especialmente de alimentación, de salud, utilizando los conocimientos ancestrales, utilizando las especies, las plantas que han evolucionado acá hace 12.000 o 15.000 años en los Andes? Entender cómo ese conocimiento ha generado que tengamos ahora más de 3.500 variedades de papa. Entender por qué tenemos más de 1.500 diferentes tipos de quinos, de colores, de sabores, de olores diferentes. Es rico. Pero el gran problema que tenemos es que mentalmente nos han hecho creer que somos un país pobre. Pero estoy dando un detalle interesante, un detalle, que una parte de nuestra potencialidad es justamente los saberes tradicionales, es la riqueza cultural que hemos heredado durante siglos. Es lo que tenemos que revalorar y poner en práctica. No solo ponerlo en un museo. Porque en la museo que decía, ¿no?, ahí está una momia, la pregunta es, pero ¿cómo mis antepasados hablan que esta momia se conserve más de 5 siglos sin, digamos, descomponerse? Entonces, el primer hilo, encontrar que ahora los campesinos bañan a sus muertos con arrayán. Luego encontré las 5 plantas y posiblemente es más. Y uno de los artífices, por ejemplo, de esa información es el doctor Herrera. Y también encontramos que a través del tiempo, una pregunta lógica: ¿cómo aplicamos? ¿Cómo no lo dejo solo en el museo, sino lo pongo en la parte práctica? Entonces, la siguiente pregunta: si esas plantas, o una de ellas, evitan la descomposición de la carne muerta, ¿evitará también de igual manera, con el mismo efecto, en el cuerpo vivo? Claro que sí. Entonces, esas plantas, especialmente, para poner como un ejemplo concreto,
Por ejemplo, el Rayán, a partir de esta investigación, entra en el mercado mundial de cosméticos, de cremas para evitar el envejecimiento prematuro de la piel, para evitar que aparezcan las arruguitas, las patitas de gallo, todo lo que quieran borrar. Y con un efecto impresionante. Entonces, pruebas al canto. Los que conocen a Rayán, hagan una práctica. Siempre el hombre andino ha sido práctico, pragmático, no era teórico. Veía algo, escuchaba algo, lo ponía en práctica él mismo. Entonces, a ver, cocemos al Rayán, recogamos al Rayán, ramitas, hervimos agua, reposamos al Rayán, dejamos que en tibio mezclamos con un poco de agua y nos bañamos. A ver, especialmente las damas que siempre están preocupadas por cuidar el cutis. 2 semanas de baño con arrayán van a tener la piel de un bebé recién nacido. Y las que tienen enamorado, el enamorado no les va a reconocer. Entonces, ¿quién es esta chibolita? Pero, miren, aparte de bromas, ese es el efecto. Entonces, imagínense, una plantita nada más dio ese salto y demostró que ese conocimiento profundo de los antiguos peruanos ahora es uno de los productos estrellas en el mercado cosmético mundial. Y seguro muchas cremas que utilizan las señoritas, las damas, que pienso que no bajan de 100 soles su precio, tienen ese aceite esencial, junto con Calendula officinalis, que es otra planta altamente regeneradora y protectora de la piel. Por favor. ¿Qué cree usted al utilizar una determinada planta en su forma natural? ¿Es más efectivo cuando se utiliza esa misma planta ya procesada químicamente? Buenísima pregunta. Han escuchado todos, ¿no? El caballero nos pregunta una planta medicinal, por ejemplo, si lo utilizo de manera natural, o sea, un ejemplo como la plantita, lo reposo en la bebida, me lo tomo, ¿no es cierto? De una forma tradicional, natural. O si esa plantita lo hago secar, lo pulverizo, lo pongo en capsulitas o lo liofilizo, la convierto en pastillitas. O sea, mantiene su poder curativo. Voy a desengañarlos. Muchos se van a dar cuenta cómo botan dinero, porque les sobra dinero. Cuando compramos, por ejemplo, de lo más elemental, por ejemplo, un filtrante, que es lo más sencillo en la industrialización. Ese filtrante proviene, por ejemplo, manzanilla, por ejemplo. Se deshidrata, se debe deshidratar bajo ciertas condiciones para que mantenga sus propiedades curativas. Luego se muele, se pulveriza, se envasa en los sobrecitos filtrantes, se sella y luego se le pone el envase. Hagan la prueba, miren, otra vez siempre la parte experimental. ¿Cuánto me va a costar el experimento? 10 centavos, ¿no? Que cuesta un filtrante. Compran un filtrante de manzanilla de cualquier marca, rompen la bolsita filtrante y el contenido lo vierten sobre un papel bond, ¿no? Limpiecito. ¿Qué van a ver? Voy a dar los criterios de calidad, si es curativo o ya no es curativo esa materia prima. De transformación sencilla, no es todavía complicada. Cuando una planta medicinal, por ejemplo, quiero, como en este tiempo yo me compro bastante, en el Jampirantico me compro todas las plantas para todo el año. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo secar para guardar durante el año. ¿Cómo debo secar? ¿Cómo hacían? Y hasta ahora hacen, los que saben. Debo secar bajo sombra, no puedo ponerlo a la radiación solar, no lo puedo poner en un horno eléctrico. ¿Y qué hace la industria que saca filtrantes? Lo seca en hornos eléctricos. Porque si yo seco al natural, va a secar en una semana o 10 días y eso no es rentable para la empresa. Eso es ineficiencia para la empresa. Miren la mentalidad. ¿Y qué cosa están envasando? Basofia, que ya no tiene principios curativos. Y pago 10 centavos para tomar basofia. O sea, basura.
Entonces la respuesta, en las plantas de preferencia, sí, o sea, fuera transformada, tiene que ser transformada de una manera también que siga con las reglas naturales. Ahora, mucho peor si se entra a procesos ya más industriales, por ejemplo, encapsulados. El producto que más se conocía, más se vendía, era, por ejemplo, uña de gato, ¿no es cierto? Hace 10 o 20 años. Era el milagro, ¿no?, vegetal en el mundo. De tal manera que se depredaron toda la selva peruana, ya no hay uña de gato. Otra vez, los peruanos somos inmediatistas, facilistas. Lo que yo no he sembrado es fácil meterme al bosque, cosechar y vender. Este también es otro cambio de mentalidad que necesitamos. ¿Y qué pasó? Ahorita, en este momento, el país que tiene la mayor reserva de uña de gato en corteza en el mundo es Suiza. En el Perú no hay. Entonces, ¿qué hacemos acá? Vamos a un centro naturista. Oh, no, yo pues que voy a ir a comprar al mercado San Pedro uña de gato, tengo que comprar de un sitio, ¿no? O sea, que me dé prestigio también social. Entonces, voy a un centro naturista, ¿no? Avenida Sol, por ejemplo. Ya no voy a decir los nombres para no hacer propaganda, ¿ya? ¿Ya? Pero el problema es esto. O sea, una investigación con la Universidad Católica Santa María, con la Facultad de Farmacia y Bioquímica hace 10 o 15 años atrás, y es interesante. Se hizo una colecta, un muestreo de uñas de gato de diferentes mercados, mercados artesanales hasta los mercados así, naturistas, sofisticados. 10 productos, 10 formas de presentación. Y la universidad tenía un equipo para hacer un análisis cromatográfico, como una radiografía de la planta, y saber exactamente si tiene o no tiene los principios curativos que se conoce de la uña de gato como antiinflamatorio y como inmunoestimulante, que es por lo cual se vende en el mundo. Pues está relacionada con el cáncer. De los 10, amigos, de los 10, ¿sí?, 8 no eran uña de gato. Y los mejor presentados, envasados y los más caros no eran uña de gato. Era cualquier corteza menos uña. Primero, o sea, estafa en la especie. Segundo, o sea, triturado, o sea, lo han pulverizado, lo han encapsulado y bueno, compra pues en frasquitos, ¿no? Y el lo puede tomar 2 por día, 3 por día, según las indicaciones. Si uno rompe esa capsulita y lo echa otra vez en un papel, ¿no?, en un papelito, ¿no?, es acerrín, claro, porque es una corteza vegetal. Pero otra vez, el conocimiento natural. Cuando yo tengo una parte dura de la planta, consistente, que es raíz o corteza o semilla, ¿qué hacemos? Tenemos que hervir para que el principio curativo salga al agua y eso realmente me haga efecto. Dígame, la uña de gato, que es corteza, debe hervir. ¿A cuánto debe hervir acá? A 70 grados centígrados. Y cuando yo me lo trago, en mi estómago no va a hervir a 70 grados. Y si no tengo esos 70 grados, el principio activo no va a salir. Y lo voy a botar en el baño. Claro, me servirá de repente, si hay estreñimiento, me va a ayudar un poco con el estreñimiento, pero por lo que estoy pagando la uña de gato, o sea, no me sirve. Entonces, a veces los procesos de industrialización, o sea, no es simplemente decir yo lo puedo pulverizar, lo puedo poner en filtrante, lo puedo poner en una no, tenemos que empatar otra vez con el conocimiento tradicional para saber cuál es la forma, cómo se ha preparado esa planta por los siglos de los siglos. Casi digo amén. Entonces, en nuestras culturas andinas, la persona, varón o mujer, ojo, no había del patriarcado, varón o mujer, y he visto en muchos sitios, por ejemplo, señoras que saben curar, mujeres que saben curar, ¿no?, incluso de mejor manera que el varón. Entonces tenía esa, digamos, esa capacidad, esa actitud de ayudar a otras personas. Entonces, el ser una persona
herbolario, llamen paco, llamen huesero, llamen cualquier especialidad que practique, ¿cuál es el requisito número 1? Ser una persona de alta sensibilidad con el prójimo. No era cualquier persona, como ahora. Yo estudio medicina más porque me va a dar plata. O sea, ese tema también es interesante acá. La persona que tenía esa cualidad de curar era una persona sensible y que no solamente podía curar con las plantas o con otros remedios naturales, sino simplemente con una palmadita en el hombro, con una palabra de aliento, o sea, empatía. Y ojo, ¿qué dice la medicina moderna mundial? Que el 70% de las enfermedades nacen en el campo emocional. Por eso muchos pacientes en los hospitales acá mueren no por la enfermedad, sino por el maltrato de la enfermera, del técnico, del médico. Ese es el problema. Entonces, un sistema de medicina más humano. Otro ejemplo que debemos recuperar y seguir, ¿no? Es un reto, y está hablando de retos que tenemos que seguir, ¿no? Entonces, una calificación, si se quiere, de una persona practicante, ¿no? Y acá vemos un tema que siempre escuchamos y a veces también mal utilizada, ¿no? Mal interpretada, ¿no? De las plantas sagradas, ¿no? También se pueden decir plantas maestras, hay diferentes denominaciones, pero miren, cuando hablamos de sacralidad, estamos hablando de plantas que no son, digamos, comunes y corrientes. Son plantas que tienen un espíritu superior. Por lo tanto, no son plantas que podemos utilizar de cualquier manera, como ahora se hace por el negocio. Bueno, por el centro han visto, te ofrecen, ¿no? Hay cartelitos, publicidad, dicen, ¿no? Esta noche tenemos, ¿no? Ceremonia de San Pedro. Más allá, ceremonia de ayahuasca. O sea, es una tremenda falta y peligroso. Ojo, ya he pasado la década 60, en todo este tiempo que he visto personas que se han ido al otro mundo por esas malas prácticas. Hay personas que están en el manicomio, están en el hospital de salud mental, han perdido por esto, por jugar con esto, por faltar respeto a las plantas sagradas. Es un tema de otro mundo, de otro campo. Y el que quiera hacer es, ya digo, a los jovencitos, mucho cuidado, por favor, mucho cuidado, porque son temas muy delicados que nos pueden costar la salud, definitivamente, incluso la vida. Entonces, son plantas, para empezar, esas plantas son aquellos, por ejemplo, tienen territorialidad sagrada. La madre coca, la sagrada hoja de la coca, es el que protege y cuida la salud de las poblaciones en la región andina. El ayahuasca es la planta que cuida y protege la salud de los pueblos amazónicos. Y el huachuma, el nombre original, huachuma en idioma moche, es aquella que cuida y protege la salud de los pueblos costeros. O sea, miren, la planta sagrada está relacionada a un territorio. Desde ahí ya debemos tener mucho cuidado. Por ejemplo, para mí no, o sea, puede ser, si está bien hecho, correctamente, digamos, encaminado por un maestro que sabe, pero les digo, si tuviéramos la posibilidad de medir la eficiencia, si hago acá, por ejemplo, una sesión de San Pedro, no va a ser eficaz como en su hábitat natural. Si hago acá ayahuasca, no es igual que yo haría la ceremonia en la zona amazónica. O sea, es un tema, o sea, todavía, o sea, yo pienso discutible. Pero estoy tratando de hacer entender por qué son, pues, plantas sagradas. O sea, no son cualquier tipo de planta.
Y estas plantas, ¿dónde van a actuar? Van a actuar en el campo energético, en el campo emocional. ¿Qué pasa cuando uno hace una sesión correctamente? Lo que va a suceder fisiológicamente es que el producto, esa energía que da la planta, va a amplificar nuestra capacidad sensorial. O sea, no me estoy drogando. Hay una confusión entre droga, estupefaciente, con plantas ahí. Ese es otro error, hasta en la justicia. Son plantas perseguidas, ¿por qué? Porque son consideradas estupefacientes. Es un término estúpido, ignorante. Pero nuestras leyes lamentablemente están basadas en esa. Allí en policía, ayahuasca, es droga. Allí en guachuma, droga, coca, peor, pues, ¿no? O sea, ¿se dan cuenta? Las políticas de Estado, ¿no?, están totalmente por otro lado, ¿no? Entonces, miren, amigos, estos temas son bastante amplios, ¿sí? Bastante amplios. Y pues una sesión de 1 hora es insuficiente, es solamente un caramelito de coca. ¿Ya? Y creo que mañana está programada una salida de campo, y ahí voy a pedir al licenciado Leilis para que de repente, aprovechando que finalice, ¿no?, mi conferencia, ya pueda de repente programar y yo por lo menos me vaya ya sabiendo mañana donde nos encontramos, ¿no?, para poder hacer ¿no?, la ruta que está planificada. Entonces yo termino acá y creo que mañana vamos a tener más posibilidad de hablar a nuestras anchas, porque nadie nos va a controlar el tiempo. ¿Ya? Gracias.